Hicimos una revisión de formas estructurales arquitectónicas que asociamos a la pirámide egipcia y pudimos mostrar que no solo estas se encuentran en Egipto, sino que también tienen su equivalente en Mesopotamia con el Zigurat, y encontramos estructuras similares formalmente, funcionalmente, en América Antigua y en China. En la unidad 2 veremos cómo también hay conceptos asociados a ella que tienen un desarrollo que comienza en la prehistoria y llega hasta este punto con las primeras civilizaciones. Hemos roto de algún modo la mirada exclusivamente eurocentrista que da inicio al desarrollo de las civilizaciones solo con Mesopotamia y Egipto, y hemos visto que hay desarrollos equivalentes en el extremo oriente en China y al otro lado de ambos océanos, si tomamos la ruta de Europa, al otro lado entre ambos océanos en América. Junto con eso, hay otro tipo de objetos, además de la arquitectura, que caracterizan estas primeras civilizaciones como civilizaciones complejas. Aquí estamos viendo uno de los miles de guerreros encontrados hasta la fecha, a contar del año 74, cuando se hizo el gran hallazgo arqueológico de la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huangdi. Esto es alrededor, históricamente hablando, del 200 antes de Cristo. Estos guerreros de terracota, si bien el cuerpo en algunos casos por distintas categorías, porque no son todos iguales, pero hay agrupaciones, hay grupos que son iguales o similares, pudieran haber sido hechos con especie de molde, tienen la particularidad que todas sus cabezas y rostros son distintos. Parecieran ser retratos de personas anónimas, pero retratos a fin de cuentas. Está hablándonos pues de un desarrollo artístico, un desarrollo material y un desarrollo técnico muy avanzado y elaborado. Tal como encontramos escultura entonces de esta alta calidad en el 200 a.C., si revisáramos qué está pasando en Grecia, nos daríamos cuenta que no tiene nada que envidiarle la cultura china a lo que hemos dado como el núcleo fundamental de la cultura occidental, lo griego y romano. También encontramos cerámicas como esta y ya estamos hacia el 1700. Claro, con el 200 estábamos bastante lejos que lo que habíamos revisado antes de las primeras civilizaciones, Egipto, Mesopotamia y en términos de las pirámides, eh, al trasladarlo a China y América, entraba en periodos mucho posteriores en algunos casos o muy cercanos al año cero o posteriores al año cero, entrando ya definitivamente en el después de Cristo. Pero tenemos elementos de la cultura china que van mucho más atrás y nos sitúan ya en ese espacio, en ese horizonte temporal de las primeras civilizaciones que ya conocíamos. Por ejemplo, esta cerámica, que esta, como muchas otras, tienen un complejo y muy elaborado desarrollo técnico de los materiales, de los procedimientos, de las herramientas utilizadas para elaborarlas, y también van creciendo y desarrollándose en calidad respecto a su decoración, al color y todos los otros aspectos que son más compositivos y estéticos. Pero también, y si fuéramos más atrás, aún a veces antes, encontramos varios elementos antes del 2000 antes de Cristo, están los bronces de la dinastía Shang. Los bronces no solo tienen, como ya se ve a primera vista, un mucho mayor grado de elaboración, ¿eh? Aunque hay cerámicas que son también muy complejas y con muy altos grados de elaboración, sino que además está presente aquí un desarrollo técnico que es la fundición, la fragua del metal, que se desarrolló muchos siglos antes que en Europa. Entonces tenemos un desarrollo técnico y un desarrollo artístico, compositivo, simbólico, conceptual, muy elaborado. Vamos a ver cómo en este contexto, donde vemos arquitectura, cerámica, escultura, bronces, que no son obras menores, en muchos casos se ha tendido a pensar o a clasificar como de grandes expresiones artísticas a la pintura, la escultura, la arquitectura. Y se ha tenido un cierto desprecio o minusvaloración por expresiones como la cerámica o la orfebrería. Pero aquí estamos viendo, tanto en Oriente como en América Antigua, que la cerámica en particular tiene
un nivel muy alto de desarrollo y por lo tanto no debemos caer en ese juego de desprecio o minusvaloración. Y del mismo modo en este caso lo que se hace en metal, la orfebrería. Vamos a ver cómo en estas distintas expresiones van a empezar a surgir conceptos que se van a plasmar en iconografías, en imágenes que concentran estos conceptos. Vamos a ver particularmente, brevemente uno, no sin antes mostrar algunos diagramas de otros bronces. Incluso algunos de estos bronces eran de tamaño monumental, de unos 3, 4 metros de alto y 2 o 3 o a veces más metros, tanto de altura como de ancho. O sea, eran unos verdaderos colosos que indudablemente, si le aplicamos el término vaso, no tenían la funcionalidad de un vaso manipulable por el ser humano, sino que más bien el concepto es llevado a una dimensión magnificada. Pero aquí vemos varios ejemplos de estos vasos rituales, vasos ceremoniales. Esta es la imagen de la que les hablé y en la que me quiero concentrar por un breve tiempo. ¿Qué es lo que observan ustedes aquí? ¿Qué les pareciera reconocer? ¿Qué elementos básicos, simples? No estoy pidiendo un juicio, una mirada muy elaborada, interpretativa, solo lo que ven, qué elementos hay ahí, qué se aprecia que hay, qué hay. Por ejemplo, tenemos ojos, ¿no? Allí, estos ojos, una especie de nariz, fauces, dientes, bigotes, ha dicho alguien en algún momento, orejas o cuernos, la frente. Y acá podría seguir siendo las fauces o si hacemos un ejercicio, si ustedes colocan una de sus manos delante entre sus ojos y la figura y tapan exactamente la mitad, y dividen en dos por esta línea la imagen y tapan el lado derecho o el lado izquierdo, van a tener una imagen distinta. ¿Qué ven allí? ¿Qué cosa se observa allí? El primero, si la vemos entera, es como un rostro, una cara frontal. Pero si tapamos la mitad, ¿qué estamos viendo? Bueno, allí tenemos nuevamente el ojo, pero ahora aquí está la cabeza con las fauces del lado, es como lateral. Y esto ya no sería el rostro, sería el cuerpo. Y aquí las patas. Y ahí los cuernos. Entonces tenemos la figura del dragón, porque esto representa el Tao Tie, el dragón, ahora de lado. Es una figura que tiene esta particularidad. Son dos imágenes al mismo tiempo. Es una imagen simétrica. Si yo la parto por la mitad, una es como el reflejo de la otra. Una es como el eco de la otra. Son idénticas. Se reflejan una entre sí con la otra. Pero además son dos imágenes porque si la miramos completa es frontal y si miramos la mitad es lateral. Hay imágenes del dragón que ya no se representan horizontal si tomamos la mitad, sino que vertical, como bajando desde el cielo. Y esas son, estilísticamente hablando, ya nociones más complejas, más elaboradas, que además tienen asociados conceptos mucho más elaborados. Veamos si encontramos esta imagen aquí diagramada ideal en algunas obras concretas. Volvamos al bronce. ¿Lo pueden reconocer allí? ¿Encuentran uno o varios Tao Tie, sea frontal como lateral? Yo creo que sí, que reconocieron varios. Vamos a ver solo uno. Ahí está. Ahí tenemos la imagen frontal. Les voy a mostrar otro. Si vemos acá abajo, tenemos 2, 3 y en el otro sentido 2, 3, 4 laterales de cuerpo completo. Y si subimos, acá tenemos esta imagen estilizada vertical. Y acá la volvemos a tener horizontal.
También de algún modo guarda la idea de la simetría porque estos avanzan hacia la derecha y los del otro lado avanzan hacia la izquierda, tal como lo vimos en la cinta de abajo decorada, donde avanzan estos hacia la derecha y los del otro lado hacia la izquierda, todo dividido por este ribete, que también divide la máscara frontal. Tenemos pues el Taotie presente aquí. ¿Estará presente acá? Yo creo que aguzando el ojo ahora y sabiendo qué buscar, vamos a poder encontrar que hay muchos objetos en los cuales esto se hace presente y está allí. No son algunos, no son pocos, son miles de objetos a lo largo en el espacio cultural, en el desarrollo cultural chino, a lo largo de más de 4000 años. Por lo tanto, estamos hablando de una iconografía, de un concepto, de una imagen importante. Si nos trasladamos a América Antigua y quisiéramos ver si hay algo similar, podríamos ir a la venta. Ya vimos en el capítulo anterior la pirámide de la venta, una pirámide bastante particular, que tiende a lo circular, pero no es exactamente circular. Y aquí tenemos un altar de esa misma ciudad de la venta, donde también podemos encontrar esta representación del Taotie allí, como una máscara. Claro, tiene otro tipo de configuración formal, pero en esencia es lo mismo, es esta divinidad protectora. Si vamos a Xochicalco, vamos a encontrar lo mismo. ¿Y por qué lo mismo? Podríamos decir, no, es que esto ya no es como esa máscara. No, no es la máscara. Pero ¿cuál es el concepto de esta máscara? Es un dragón. Y el dragón es un ser compuesto por tres animales. Uno que representa el cielo, un ave. Uno que representa la tierra, normalmente un jaguar, un felino. Y uno que representa lo subterráneo, que en prácticamente todos los casos es la serpiente. En el caso de América Antigua, el mito más importante, el más desarrollado, es el de la serpiente emplumada, Quetzalcoatl. Y esta es una representación de ese Quetzalcoatl. Ahora también asociado a una noción de tiempo cíclico, tiempo circular, como la serpiente que se muerde la cola, que ustedes han visto probablemente en la iconografía universal. Aquí aparece en este templo de Xochicalco el dragón Quetzalcoatl mordiéndose la cola, representando uno de estos ciclos históricos temporales grandes. Ya dijimos en algún momento que en la mitología americana antigua, especialmente en Mesoamérica, está esta noción de que la actual civilización no es la primera, sino que es la quinta. Le han antecedido 4 otras civilizaciones y esos son ciclos completos que se cumplen, un poco como la noción que está aquí de un círculo completo, como el tiempo que se repite de demencialidad o esa dimensión circular o espiral del desarrollo del tiempo y no la lineal que vimos también en un capítulo anterior. Aquí en Teotihuacán, la ciudad de Teotihuacán, específicamente en un templo que está allí, ¿podemos reconocer esta imagen del Taotie o, por el contexto cultural en que estamos, la serpiente emplumada? Yo creo que sí, ¿no? Al lado derecho la tenemos de un modo realista. Hay una cabeza serpiente con a lo que parecería una flor, pero en realidad son las plumas. Quetzal es el ave, Coatl en náhuatl es serpiente, entonces la serpiente emplumada. Y a la izquierda está el mismo Quetzalcoatl, pero representado de manera abstracta, geométrica. Interesante, ¿no? Como en un mismo templo tenemos dos estilos representativos para el mismo personaje y el mismo concepto. Del mismo modo que está frontal en estos mascarones, está lateral en lo que vemos que sería el cuerpo de esta serpiente. Cabeza y cuerpo, cabeza y cuerpo. Y esto a su vez, ese movimiento serpentino de Quetzalcoatl, de hecho este es el templo de Quetzalcoatl en Teotihuacán, es replicado abajo por una corriente de agua. Y aunque allí no hay océano, no ha llegado al océano, ni hay lago, lo acuático está presente no solo por este diagrama, sino también por la representación de crustáceos y caracoles.
Yendo más hacia el sur, en la cultura de Chavín de Huántar, encontramos dos objetos. Uno, estamos hablando con Chavín desde el 900 a.C. hasta el 200 a.C., estamos llegando varios siglos antes, hasta el momento del descubrimiento de la tumba de Quinsihuantí. Encontramos aquí algo que es antecedente en el tiempo, no antecedente porque se conecte, pero sí temporalmente, de una cultura muy elaborada antes que los guerreros de terracota. Y aquí en Chavín de Huántar encontramos dos objetos que nos interesa relevar para tratar de conectar con esto que estamos viendo. Uno es, a la derecha está la Estela Raimondi, que es como un relieve rectangular, y al lado izquierdo lo que se ha denominado el lanzón monolítico, que es un solo bloque de piedra, que es un elemento estructural, pero también simbólico, religioso, en un templo que tiene una parte que está sobre la tierra, lo que vemos al lado izquierdo del lanzón, y tiene una sección que está subterránea, y ahí está el lanzón, en esta sección subterránea. Era un templo para sacrificio, se piensa que ocurrieron allí incluso sacrificios humanos. Veamos pues de más cerca lo que está en este templo de Chavín de Huántar. Aparecen estas cabezas clavas que se entierran en los muros, ¿no? Que ya podemos reconocer ahí nuevamente el Taotie. Y el lanzón, les presento la ubicación del lanzón, allí está, como una especie de pequeño laberinto interior en el subsuelo. Y ahí está la figura del lanzón, es un ángulo que termina en uno de sus vértices en la parte frontal, o sea, no un frontal recto, sino que un frontal anguloso. Y atrás, la parte posterior, que sería esta, es más circular y más ancha. Entonces aquí sería angosto, se ensancha hacia acá, lo mismo atrás, y acá es más bien tiende a la redondez. Y en cada lado aparece la mitad de un taotie. Ojos, mandíbula, boca, nariz, cuernos o plumas o serpiente. Esto parece como la medusa de la mitología griega, ¿no? Ahí está. Otro taotie. También con la idea de la simetría. Por su parte, la estela Raimondi, al lado derecho tenemos la estela, por su materialidad cuesta un poco más verla, especialmente en una reproducción, ¿no? Y a raíz de ello se ha hecho este diagrama sobre fondo negro, con blanco sobre fondo negro, para poder distinguir mejor el dibujo. Y encontramos aquí nuevamente claramente la imagen del Taotie, en este caso que vendría a ser literalmente una máscara sobre el rostro de un ser humano. Tronco, cintura, rodillas, brazos, piernas, pies, brazos, manos y la máscara aquí, que luego se reproduce hacia arriba en esta especie de penacho o adorno de sombrero, y como los tótem de los indios norteamericanos va apareciendo una especie de fuga de interpretaciones que van ascendiendo de la máscara del Taotie en toda esta decoración superior. El Taotie era una divinidad protectora, se colocaba entonces a la entrada de los templos, en lugares importantes, y estaba asociado al dragón. El dragón en Occidente tiene una connotación negativa, tiene que ver con lo malo, con la muerte, es contra el que lucha el caballero medieval, es contra el que lucha el cristianismo a través de San Jorge, pues el dragón representa al demonio, a Satanás. En cambio, en Oriente el dragón tiene una connotación positiva. El dragón es una ayuda, es un colaborador de la humanidad, incluso juega un poco un rol de fundador y de propiciador de la existencia humana. Ya hablamos que en América el gran personaje, el gran mito, era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y aquí tenemos una representación de este dios que ha sido extraída de uno de los tantos códices precolombinos. Los códices eran libros de historia, de mitología, que no tenían texto, eran esencialmente imágenes y en algunos casos con jeroglíficos que representan fechas. Los códices son una especie, no son como los libros que nosotros conocemos, con hojas que se van girando con los dedos, sino que más bien son como unos acordeones que se abren y se despliegan como una larga
larga tira que va relatando la historia. Los distintos códices que hoy día existen, que han sido rescatados, que son más bien modernos, pero que recogen toda la tradición oral antigua y toda la iconografía que se desarrolló a lo largo de cientos de años, de varios siglos, antes de Cristo y luego después de Cristo. Estos códices llevan por nombre quienes los descubrieron o los lugares donde están guardados. Entonces, por ejemplo, por nombrar algunos, están el Códice Borgia, el Códice Dresden, el Códice Federley-Mayer, y así. Hay varios, el Magdaleniense, varios códices, alrededor de 15, 12, 15, que contienen estos relatos de divinidades, de algunos hechos históricos y de fechas, tienen dataciones también. Ahí está el mismo Quetzalcóatl que habíamos visto en Xochicalco para reforzar en un relieve de arquitectura. También vamos a encontrar los taotíes en arquitectura, en relieves en Oriente, principalmente en China. ¿Por qué volvimos allá? Para comparar el relato. Ya no la iconografía, en otra dimensión del arte y de la cultura está la literatura. O, en este caso, no literatura, sino que relato religioso. Pero ¿cuánto es de lo uno, cuánto es de lo otro? En este caso, estos relatos religiosos tienen una alta calidad literaria, una estética, una armonía, un estilo, un género. Y vamos a comparar ya no elementos formales, tanto en la cerámica o en la decoración, relieves de la arquitectura u otro tipo de objetos, sino que en el relato mismo, la fuente tradicional del historiador. Entonces, por un lado tenemos la historia de Quetzalcóatl. Yo no la voy a contar hoy día, ustedes la pueden buscar en qué consiste, cómo se va desplegando a lo largo de escenas y capítulos. Y esta historia podemos compararla en términos de cuáles son las cosas que ocurren y cuál es el desarrollo de ella, el inicio, el punto cúlmine y el desenlace. La podemos comparar con una historia de Egipto, que también es la de un dios, el dios Osiris. Recuerdan que hablamos de las pirámides, que estas no solo era el edificio, sino que tenían o pasadizos sobre tierra o túneles bajo tierra que conducían hasta el Nilo y allí había pequeños templos. Bueno, en esos templos del Nilo en general se celebraban cultos, ritos y sacrificios asociados al dios Osiris. Y el relato de Osiris es muy similar en varios aspectos al relato de Quetzalcóatl. Por otro lado, podríamos trasladarnos a Mesopotamia y preguntarnos si hay algún relato también similar y equivalente. Y si lo hay, este relato es el de Gilgamesh, un héroe también que, si seguimos los acontecimientos, el inicio, el punto cúlmine, y aquí hay alguna diferencia en el desenlace, hay similitudes y hay diferencia en este caso, son comparables estos tres relatos. Entonces tenemos un escrito, una literatura con connotación religiosa, que nos habla esencialmente de cómo entendían estas tres culturas la posibilidad de trascendencia del ser humano. El ser humano tenía solo esta vida o podía acceder a la vida eterna. Y aquí hay tres relatos, tres historias, tres explicaciones. Las que más se parecen en términos de lo esencial, la pregunta, ¿el ser humano tiene acceso a la vida eterna? Los que más se parecen son el americano antiguo de Quetzalcóatl y el egipcio antiguo de Osiris. Distinto es el mesopotámico antiguo de Gilgamesh, porque los mesopotámicos, sabiendo que había vida eterna, se la reservaban a los dioses y habían concluido que el ser humano no tenía acceso a la vida eterna. Esto lo encontramos entonces en distintos objetos, como pudimos ver aquí, pinturas o relieves, y también en el caso de Mesopotamia, en esos pequeños objetos que mencionamos en una clase anterior, que son como unos corchos, son unos cilindros grabados, de una tecnología bastante elaborada, porque están grabados en negativo. Si yo tomara esos cilindros y los desplazara sobre una superficie de arcilla húmeda, se revelaría, quedaría registrada, grabada allí una imagen, un relato corto por el tamaño del rodillo, aparecería como una especie de cómic sobre la arcilla, ¿no? En positivo.
Entonces se graban en negativo en el cilindro y al pasarlo sobre una superficie blanda aparecen las imágenes en positivo. Muchos de estos cilindros lo que contienen es los relatos de Gilgamesh, como los que encontramos en el Museo del Louvre en París. La cultura mesopotámica entonces, que es donde terminamos comparando estos tres relatos que hemos comparado ahora, para cruzar pintura, escultura, cerámica, iconografía e iconología con literatura, la cultura mesopotámica llegó a ser una cultura muy elaborada. Bueno, hay otra imagen de Gilgamesh, que podría ser perfectamente el resultante de pasar uno de estos cilindros sobre una tableta de arcilla húmeda. La cultura mesopotámica, como ya vimos, era muy elaborada. Con esto terminamos las primeras civilizaciones y nos vamos a adentrar ahora en la antigüedad. La antigüedad que en general la relacionamos con los dos puntos culminantes del mundo clásico, el origen de Occidente, Grecia y Roma. Pero ya hemos establecido con las primeras civilizaciones que si nuestra idea era que las primeras civilizaciones son Egipto y Mesopotamia, ya lo hemos ampliado a 4, a China y América Antigua, y con ello también nos hemos ampliado territorialmente al extremo oriente y al nuevo continente, para los europeos al menos, al continente más propio nuestro como es América. Tenemos 4 grandes espacios de primeras civilizaciones que tienen desarrollos equivalentes. Ninguno podríamos decir que es menor o muy mayor al otro. Son equivalentes. Son dignos de analizar en forma paralela. Ustedes se van a hacer un diagrama de una cronología comparada para estos grandes espacios también y van a poder darse una noción de qué ocurre en cada lugar, en cada momento, paralelamente. Lo mismo vamos a hacer con la antigüedad. A Grecia y Roma vamos a sumar algunos vistazos a lo que ocurre en China y en América Antigua. Pero comenzamos con estas dos imágenes. ¿Qué es lo que ustedes ven que está representado allí? Son imágenes que ilustran, que interpretan, que dan voz a un relato, al mismo relato. La imagen de la derecha, del medioevo, 1500, 1550, así como la imagen de la izquierda, del mundo romano, un mosaico romano. ¿Cuál es esta historia? No sé si llegaron a deducir o saben directamente por lo que ven allí en las imágenes cuál es el relato, pero es un mito. Un mito que vamos a ver después que no es tan mito, pero lo reconocemos como un mito. El de el Minotauro y el laberinto. El de Teseo y Ariadna, el héroe que va a rescatar a su amada de ese laberinto donde el Minotauro la tiene capturada. El hilo de Ariadna para poder salir del laberinto imposible de huir. Teseo lo va trazando el recorrido a través de este hilo. Y otros mitos que vamos a ver después que están asociados también a este del laberinto del Minotauro. El Minotauro representado de una manera en el mosaico romano de la izquierda, cabeza de toro y cuerpo humano, y representado de otra, que es la más tradicional a la derecha, cuerpo de toro y torso humano con cabeza humana. Y Teseo, al lado izquierdo, casi totalmente desnudo, al modo griego romano, y Teseo a la derecha, un verdadero caballero medieval. Son trasladados los imaginarios a cada contexto de cada época, pero a fin de cuentas es el mismo relato que pervive muchos siglos, pervive más de 2000 años, o un poco más podríamos decir, aunque el mito se sitúa en el mundo griego, viene de antes, como vamos a ver. Un pequeño excurso aquí, que no nos aleja tanto del tema, aunque la imagen primera pareciera que sí. Quienes reconocen este edificio, les puedo decir que está en Santiago, que tiene una gran importancia para el arte.
es el Museo Nacional de Bellas Artes. La importancia que tiene es que fue construido para museo. El primer edificio en la historia que fue hecho para tener la función de museo y de orden nacional. Y fue hecho en un momento importante, en el primer centenario. Nosotros hemos celebrado solo 2 centenarios. Chile es bicentenario. En 1910 y el 2010, hace 9 años atrás. Para el primer centenario, Chile se hizo una pregunta. Ya tenemos 100 años de historia, tenemos 100 años de identidad, lo cual también nos habla hasta dónde trazamos nuestra identidad, porque no incorporamos toda la historia de los pueblos originarios, y esto iría mucho más allá de 200 años, sino que lo trazamos desde Chile como nación y como nación independiente. Chile se pregunta entonces, tenemos una historia, tenemos hechos políticos, tenemos resguardados los documentos, el acta de la independencia, distintos documentos, distintas herramientas, tesoros, espadas, banderas, etcétera. Pero ¿y qué del arte? ¿Qué de la cultura? Que también habla de nuestra identidad, que también es un patrimonio. Y se entendió, ya había un grado mayor de madurez, que era necesario contar con un lugar no solo físico, sino que funcional, mental, darle un lugar en la vida a la nación de esta nueva identidad que ya cumplía 100 años a la pintura, la escultura, las manifestaciones del arte. Y surge el Museo Nacional de Bellas Artes. Al frente del museo hay una escultura que es de la gran escultora chilena Rebeca Mate. De hecho, el día de hoy, 21 de marzo del 2019, en el Museo Nacional de Bellas Artes están ocurriendo 2 conferencias en la tarde sobre Rebeca Mate que nos revelan el nivel, la importancia de esta escultora bastante desconocida y como suele ocurrir lamentablemente como en otros ámbitos de la historia, en el del arte tampoco se ha escapado esto. No hay una noción clara del aporte de la mujer en las distintas disciplinas artísticas. Pero aquí estamos delante de una gran escultora, no solo técnicamente, no solo creativamente, sino también en términos de la anticipación y de los riesgos que ella tomó. Pero no quiero hablar de Rebeca Mate, debo hacerlo porque es lo que corresponde, sino que de esta escultura que está delante del Museo Nacional de Bellas Artes, que es de 1922, o sea, 12 años después de inaugurado el museo, se hace esta escultura, la cual lamentablemente el año pasado, antepasado, producto de estas carreras de Fórmula 4, no me acuerdo qué número, porque de carreras de vehículos, de autos, es dañado la pierna izquierda, que es la que está a la derecha de lo que ustedes están viendo, del hombre que está allí recostado sobre la piedra, es rota, tuvo que ser retirada, restaurada, estuvo un tiempo en ese proceso, esto es metal, fue restaurada allí, puesta sobre en su lugar original nuevamente, y una vez instalada volvió a ser mancillada pintándola con spray y ya por una tercera vez volvieron a pintarla con spray, lo cual nos habla de lo que había ocurrido hace 100, un poco más de 100 años atrás, de entender lo importante que es el patrimonio artístico para la identidad, para la consolidación, la madurez de una nación, la cultura cívica. No existe nada, no queda nada de ello, no hay ninguna noción de lo que representa esta obra para todos como chilenos. Bueno, todo esto es una introducción para preguntarles cuál es el tema. ¿Cuál es el tema de la escultura? ¿Qué es lo que está representado aquí? ¿Tendrá que ver con el tema que yo les había presentado antes? Bueno, por el solo hecho de preguntarlo, quizás ustedes dedujeron que sí, que algo tiene que ver. Y no es el Minotauro, no es Teseo, no es Ariadna, pero tiene que ver con el laberinto. El mito relata que el laberinto fue hecho por un arquitecto que quedó atrapado también allí, no podía irse, porque sabía los secretos de la estructura del laberinto. Y este arquitecto es Dédalo. Pero Dédalo inventa un artilugio, estas alas con cera y otros elementos para volar y huir de la isla e ir al continente, y lo hace junto a su ayudante Ícaro. Dédalo le recomienda a Ícaro que, aún teniendo curiosidad, no se acerque mucho al sol para verlo, porque como tiene cera estas alas, se van a derretir y él se va a precipitar y va a morir. Y es lo que ocurrió, y es lo que relata aquí. No son ángeles con alas, sino que son humanos
con alas artificiales, un invento, un artilugio para huir y adquirir la libertad y no seguir prisioneros del laberinto. Frente al Palacio Carrasco en Viña del Mar, entre 3 y 4 norte, avanzando por Libertad, encontramos una escultura que también nos remonta a esta idea heroica, a lo alado, tiene que ver con una victoria en este caso, tiene que ver con la tragedia, como en el relato de Perseo y Ariadna o de Ícaro y Dédalo, y fue una maqueta de una escultura que debiera haber sido mayor, que se presentó en el concurso internacional para levantar el monumento a los héroes de Iquique en la Plaza Sotomayor. O sea, lo que hoy día tenemos en la Plaza Sotomayor es lo que ganó, y esta es la maqueta de una de las obras que se presentó y perdió. No ganó el concurso. Pero les quiero preguntar si alguien sabe de quién es esta maqueta que está frente al Palacio Carrasco. Esta maqueta es una escultura que debiera haber sido mayor, que es del año 78. ¿Quién la hizo? Bueno, esta escultura la hizo Auguste Rodin, uno de los mayores, por no decir el mayor escultor impresionista. El impresionismo no solo se manifestó en la pintura, sino también en este caso en la escultura, un renovador de la técnica, del concepto de la escultura, aunque tuvo algún antecedente en uno de sus aspectos, que es esta rugosidad, esta no pulido del acabado, como concepto de lo perfecto y lo canónico. Tiene un antecedente en Miguel Ángel con el no finito, pero Rodin es un gran innovador, un gran renovador en muchos aspectos de la escultura, en la historia universal de la escultura. Y Rodin perdió, ahí está, la maqueta quedó, en este caso, delante del Palacio Carrasco. Antes de los distintos periodos de la cultura griega, sea arcaico, clásico y helenístico, o incluso el periodo anterior, inicial, el micénico, de la ciudad de Micenas, vamos a tener una gran cultura en el Mediterráneo y en Europa, una cultura que está situada, anclada, podríamos decir también un poco metafóricamente, en una isla que es Creta. Por la dinastía de reyes que tenían el nombre de Minos, también se le denomina a veces no como cultura cretense, sino que como cultura minoica. Y esto se puede dar para confusión porque tenemos la otra que mencioné, que es la cultura micénica en el continente, por la ciudad de Micenas. Entonces, dejemos establecido que hay dos culturas que se parece la denominación pero son distintas, la cultura minoica en Creta o cretense y la cultura micénica como un primer estadio evolutivo de lo que va a ser la cultura griega en el continente, en la península helénica, la Hélade. Como vemos aquí, la cultura cretense la podemos situar entre el 3400 y el 1200 a.C., con distintos periodos y con un periodo de esplendor que es el de los grandes palacios, como la imagen que estamos viendo allí. Por lo tanto, nos sitúa también en una gran civilización, en paralelo a lo que ya habíamos dicho de Egipto, Mesopotamia, trasladado en el tiempo, América Antigua y China. Lo que tenemos en concreto con desarrollo material muy elaborado y complejo es Creta en el medio del Mediterráneo. La imagen que tenemos aquí es una representación, una reconstrucción en dibujo del Palacio de Cnosos. Vamos a acercarnos un poco a la imagen. Nos podemos dar cuenta que se trata de una edificación de características arquitectónicas complejas. Tiene varios volúmenes superpuestos y justapuestos. Juega con pasillos con columnatas exteriores, con pilares en el primer piso, en el segundo piso hay columnas. Hay pasillos que son cerrados con pequeñas o mayores ventanas, distintos niveles de altura, como también de subterráneos. Es una estructura bastante compleja que vamos a poder apreciar mejor aún esa complejidad
en el plano. Sin embargo, estamos viendo también en esta reconstrucción un concepto bastante elaborado con estos pavimentos exteriores, jardines que rodean el palacio. No tienen nada que envidiarle como concepto, al menos, y en algunos aspectos también como realización, a los palacios que encontraremos siglos después. Ahí está el plano del Palacio de Knossos, y si bien las últimas investigaciones, unas de las más recientes son del año pasado, afirman los investigadores que no habría existido el laberinto propiamente tal. Un laberinto como un diseño del cual es difícil de salir o ubicarse para salir de él si es que no hay pistas o no hay algún hilo conductor, como en el mito de Teseo y Ariadna. Pero sí podríamos estar de acuerdo, creo yo, en que esta estructura tiene características laberínticas. Es tan compleja, tiene tantos pasillos, habitaciones, áreas con distintas funciones. Al lado izquierdo hay una tipología, una simbología con colores que nos habla de las distintas áreas asociadas a funciones diferenciadas. Pero trazado, la planta de este edificio es compleja y uno sin estar habituado a él, podría perderse muy fácilmente. Por lo tanto, tiene una característica laberíntica, aún no siendo en estricto rigor un laberinto. Vamos a ver aquí una reconstrucción, gracias a las tecnologías actuales, desde las ruinas, cómo habría sido el edificio, el palacio en sí. Y la gracia de esta reconstrucción es que va paso a paso, porque si viéramos solo el exterior, nos perderíamos la oportunidad de reconocer estas estructuras interiores que quedan recubiertas, ¿no? Podemos apreciar, pues, y ahora desde esta otra reproducción, que más que apuntar al realismo final, quiere mostrar los volúmenes. Podemos hacernos una idea de esta complejidad de la cual yo les hablaba, de la estructura del Palacio de Knossos. Tanto los distintos niveles como los distintos tipos de pasillos, áreas y vías de comunicación de estas. Algunas abiertas al cielo, otras totalmente cerradas, otras con pequeñas o mayores disposiciones de ventanas para acceso de la luz, etc. Sabemos mucho de la cultura cretense gracias no a las fuentes escritas, sino que en este caso lo que estamos apelando principalmente es a las fuentes artísticas. Ya hemos dicho que para el historiador del arte, indudablemente, pero para todo historiador, las obras de arte son una fuente que no es de menor nivel, ni aporta menos elementos, ni está supeditada a la fuente textual, y nos permite conocer mejor a cada cultura, en este caso la cretense. De estas mismas fuentes visuales, los frescos pintados, o los mosaicos, o las esculturas, y la misma arquitectura, podemos reconocer características como que Creta era un imperio naviero, una potencia naval marítima, primero para el comercio, y luego esto también le da una ventaja militar, y de allí su preponderancia política en prácticamente todo el Mediterráneo. La embarcación, como muchas otras que están retratadas en las paredes de Creta, nos habla de ello, ¿no? Y nos muestra distintos tipos de embarcaciones, además, probablemente algunas para bordear solamente la costa, otras para hacerse a mares más profundas, a áreas más profundas del mar Mediterráneo. La imagen de arriba impactó a los arqueólogos cuando se fue descubriendo los hallazgos de Creta, a tal punto que pudieron comparar por la belleza, el detalle, la elegancia de estas damas cretenses con lo que estaba ocurriendo en una de las capitales más importantes de Europa de la época, y yo diría de siempre, como es París.
ante este impacto de la similitud, de la elegancia que tienen estas damas cretenses, la titularon la obra Las Damas Parisinas. Bueno, tal como hemos hecho algunos alcances respecto a mencionar a Bonampak como la Sixtina de América, estando varios cientos de años antes que la Sixtina, esto también nos demuestra esa mirada eurocéntrica que relaciona y referencia todo a Europa. Si bien la identificación correcta en términos de qué fue primero debiera ser que las parisinas tienen un estilo cretense, pero esto nos habla de una perspectiva que a lo largo de esta asignatura nosotros queremos modificar. El nivel de gracia en el dibujo, en el detalle, la armonía, la belleza alcanzada por este dibujo y representación visual, el colorido también, aunque aquí no hay muchos colores en esta imagen, pero sí en el conjunto de obras de Creta y Knossos en particular, podemos descubrir coloridos muy interesantes que se anticipan a su época. En la arquitectura nos vamos a detener en un detalle que nos va a permitir hacer conexiones del desarrollo cultural de Creta con otras culturas posteriores, pero del mismo espacio geográfico como es el Mediterráneo. Vamos a centrarnos en esta columna, que es la llamada columna cretense, que tiene por características de su fuste, o sea, el cuerpo principal de la columna, es más ancho arriba que abajo. No es algo extremadamente notorio, pero sí es notorio. Es como un embudo, pero un embudo leve. Y tiene arriba el capitel, es como un plato hondo, amplio, y luego sobre él este cuadrado que soporta de allí las vigas del techo o pisos superiores. Además, esta columna característicamente tiene los colores negro y rojo, especialmente el rojo, que será un color que se va a asociar a la realeza en el contexto mediterráneo durante mucho tiempo y en varias culturas, hasta incluso la Edad Media y moderna en algunos casos. El espacio de influencia económica, cultural y política de Creta es el que está diagramado en este mapa. Hacia el sur alcanzó hasta Egipto, hacia el este hasta Siria, pasando por Chipre, Cilicia, toda el Asia Menor, hacia el oeste a Sicilia y hacia el norte, por supuesto, a todo el mar Egeo, la península helénica, lo que va a ser Grecia, y también el Asia Menor, ahora ya por todo el contexto del mar Egeo. Por lo tanto, podemos ver de que alcanzó prácticamente todo, buena parte, 3/4 del Mediterráneo están alcanzados por el comercio de Creta e influenciará políticamente también a todo este territorio. Esto en el tiempo de esplendor. Luego vendrá la decadencia de Creta y esta será reemplazada por varias otras culturas importantes en este espacio, principalmente Grecia. Dicho esto, vamos a revisar algunos aspectos del arte y la cultura griega. En una etapa inicial incipiente, aunque se puede considerar una cultura independiente, tiene mucho que ver con el desarrollo de Grecia. Nos encontramos con una importante ciudad en el continente, que es Micenas. Esta habría tenido relaciones comerciales y políticas con Creta. Ya podemos ver en el trazado de la ciudad que la elegancia, la complejidad, lo elaborado del diseño de los palacios cretenses, en particular vimos Knossos, ya no se refleja aquí. Tenemos en primer lugar una línea gruesa exterior que no es otra cosa que una muralla defensiva y que tiene que ser así de gruesa para poder efectivamente ser un elemento de defensa de la ciudad. Dentro de ella hay algunos sectores de más densa edificación,
no tan complejo como es el trazado de nosos, que están destinados o a la vivienda o a funciones como la política y religiosa. Y también hay áreas como el círculo, que está a la mitad del extremo izquierdo, o tolos, donde había enterramientos o funciones de orden religioso. La planta circular tradicionalmente ha sido relacionada con, en términos de datación, con edificios más antiguos que los de planta cuadrada o rectangular. Vamos a ver algunas imágenes de Micenas. Habiendo visto el plano, aquí está una fotografía de la actualidad. No es una gran ciudad, es también lo que llamaríamos posteriormente una acrópolis. La ciudad misma está en un lugar alto y a su vez algunas de las edificaciones más importantes están dentro de ese lugar alto, en la cúspide, en la cima del lugar alto. Ya ven además las murallas que permitían prácticamente el que recorriera un carro, su anchura. Y hemos utilizado el plano volteado para poder comparar con la imagen que tenemos arriba. Hay una reproducción ideal dibujada de cómo habría sido la ciudad de Micenas. En el dibujo se ve bastante mejor que la reproducción, la fotografía de la actualidad y el plano. Al extremo superior izquierdo vemos un elemento que es el que queremos destacar a efecto de poder conectar la cultura micénica con la minoica, a Grecia incipiente, concreta. Esa puerta está en la puerta de acceso a la ciudad y es conocida como la Puerta de los Leones. ¿Qué pueden observar ustedes aquí en esta Puerta de los Leones? Primero, si vemos las paredes, son bastante rústicas en comparación con lo que ya vimos en Creta. Incluso podríamos decir que buscando edificaciones del mismo tipo, inmediatamente a la memoria vienen las construcciones americanas antiguas, especialmente las de Sudamérica como Machu Picchu, Sacsayhuamán y otros. Pero si nos fijamos bien, las de América están realizadas con mucho más precisión, con tecnología y técnica bastante más elaborada. En cambio aquí es un poco más rústico. Más rústico aún que eso es el portal de acceso, donde tenemos un triglifo, o un trilito, ¿no? 3 piedras que conforman este portal. Un poco como lo que veíamos en Stonehenge, donde eso es utilizado como elemento estructurante de un gran templo, pero aquí está uno solo para dar la estructura arquitectónica, ya no monumental, del acceso a la ciudad de Micenas. Pero sobre ella ya aparece algo mucho más elaborado, una especie de escudo, ¿no? Están estos 2 leones y hay una columna al centro. Vamos a acercarnos a esta especie de escudo para que ustedes puedan ver si hay algo que reconocen. Bueno, yo creo que han tenido tiempo como para observar y ver qué es eso que yo espero que ustedes reconocieran. Y es la columna que está al medio. Quizás no se aprecia tanto aquí, pero esa columna es más ancha arriba, más angosta abajo y tiene el capitel, la forma del capitel como el fuste, la forma del fuste de la columna cretense. Es una demostración fidedigna y fehaciente de la relación entre Creta y Micenas. Volvemos a la columna cretense para comparar. Junto con esto, en Micenas vamos a encontrar un conjunto de objetos y entre ellos estas 2 imágenes en la misma obra, una en blanco y negro, la otra color,
de un centauro. El mismo centauro del mito que se asocia a Creta está aquí presente dentro de la cultura griega de una forma interesante, bien elaborada técnicamente y estéticamente. ¿Qué es lo que es esta imagen? ¿Qué es lo que representa? ¿Por qué también podríamos utilizarla para fundamentar esta relación entre Micenas y Creta? Bueno, creo que es obvio, ¿no? Esta es una representación del Minotauro. Un poco el Minotauro más clásico, el que veíamos al iniciar esta fase de la antigüedad en el recorrido sinóptico de la historia del arte. La imagen medieval representa mucho más claramente esta misma imagen, que es el imaginario general, el que se nos viene casi automáticamente cuando decimos Minotauro, a diferencia del que encontrábamos en Roma, el mosaico romano, donde este Minotauro es esencialmente humano, pero tiene cabeza de toro, o sea, totalmente casi al revés de esta representación del Minotauro. Ahí está la representación clásica romana. Luego de Micenas surgirá la cultura griega en sus tres periodos, el arcaico, el clásico y el helenístico. Vamos a mostrar primero uno de los ejemplos más relevantes de la arquitectura griega clásica, este periodo que va en el caso de la obra que vamos a hablar, la Acrópolis de Atenas, del 499 al 429 a.C. La ciudad de Atenas, como la mayor parte de la ciudad de Estado griego, tuvieron un espacio fundamental de su diseño, de su trazado, que estaba en los lugares más altos. Por eso ya dijimos, cuando hablamos de Micenas, que se le denomina Acrópolis, polis por ciudad y acro en lo alto. Y esta Acrópolis en particular, la de Atenas, está coronada por uno de los templos más importantes del periodo clásico, como es el Partenón. Vamos a ver un acercamiento al Partenón. Es un templo rodeado de columnas, perístilo, del orden octástilo, tiene 8 columnas en su frontis. Con esto ya estamos dando algunas luces de lo que después veremos, el orden de la arquitectura griega. Está clasificado por sus tipos de columnas en 3 y también por la cantidad de columnas del frontis de los templos y el tipo de ordenamiento, si es que era una planta circular o rectangular, cuántas naves, en qué forma estaban distribuidas las columnas. En el caso del Partenón, también tenía frisos de los más importantes de la época clásica griega, realizados por Fidias, los cuales hoy día están en Berlín, no están allí en el Partenón en Atenas, y es por su calidad, tanto técnica como estética, una de las mejores y mayores representaciones de la arquitectura griega. Estos son los 3 órdenes en términos de las columnas y la estructura del templo, no en cuanto a planta, sino en cuanto a levantamiento. Las columnas, los 3 órdenes son el dórico, jónico y corintio. En lo esencial se distinguen por cómo son sus fustes, el cuerpo principal de la columna, aunque no hay diferencias tan notorias en ello. Lo que más se diferencia es el capitel y de qué modo está también estructurado la base de esta columna. En el caso del jónico y el corintio es el mismo tipo de base, al igual que el fuste también es acanalado. Y luego viene el arquítrabe, que nuevamente es muy similar en ambos casos para las columnas, para el orden jónico y corintio. Y finalmente cornisa y frontón, lo que es la cubierta. Entonces tenemos 4 partes fundamentalmente en términos de una estructura vertical del templo, como es la plataforma,
la columnata, el entablamiento y la cubierta. La columna dórica era una columna levemente más angosta en su parte superior y más ancha en la inferior, o sea, a la inversa de la cretense, con un capitel similar al de la cretense, pero más equilibrado. La cretense, recuerden que el capitel era muy amplio, era grande. En este caso está más en armonía con el diámetro del cuerpo de la columna, del fuste. Y tiene sobre él, bueno, tiene lo que se llama un collarino, el equino y finalmente el ábaco, que es este cuadrado que veíamos negro junto con el resto del capitel de la columna cretense. Luego viene el arquítrabe y en el friso, que ambos forman parte del entablamiento, en el friso, a diferencia del orden jónico y corintio, hay una secuencia, una especie de ritmo entre triglifos y metopas. Y en las metopas muchas veces habríamos encontrado frisos, figuras. Luego viene la cornisa, el frontón, que tendría también figuras en relieve, y hay un remate en las esquinas del techo, en los ángulos del techo, que son con gárgolas en el dórico y acróteras de distinta composición en el jónico y el corintio. La diferencia del jónico y corintio con el dórico en términos del entablamiento es que los segundos no tienen triglifo y metopa, sino que son frisos lisos. Lisos como base, porque también puede haber habido allí en algunos casos, y hubo, relieves. Como decíamos, lo que más se distingue son los capiteles. En el caso del jónico tiene unas volutas como cuernos de carnero, y en el caso del corintio, las características hojas de acanto. En términos del frontis, cuando dijimos antes que había un ordenamiento por la cantidad de columnas, columna sería stilo, y según la cantidad, si son 2, es un templo dístilo, 4, tetrástilo, 6, hexástilo, 8, octástilo. También, habíamos dicho, se ven distintos órdenes o categorías de clasificación de los templos, según si son de planta circular, que son más bien escasos, como denominados tolos, o si son rectangulares. En el caso de rectangulares, si tiene una o más naves, naos y pronaos en la nave anterior, y si tiene solo columnas en el frontis o en ambos frontis, o tiene columnas que rodean el edificio. Los de arriba no son rodeados de columnas salvo el tolos, y los de abajo sí, pero con distintas estructuras. Y ahí están sus denominaciones. En el mundo clásico griego, siglo V a.C. en adelante, vamos a encontrar una característica fundamental en la idea de proporción. Y esta proporción no solo es una apreciación, no es más bien una apreciación subjetiva, no es una apreciación estética del ojo, de la vista, sino que más bien se funda en una cuestión matemática. De aquí surge esta noción de la proporción áurea o número de oro o divina proporción, que es matemática. La vamos a encontrar en la arquitectura, la vamos a encontrar en la escultura. Y luego, más adelante, sobre todo en el Renacimiento, la vamos a encontrar en todas las artes, en la pintura, en la música, en la literatura. Tiene que ver con ritmos, con proporciones. Está también presente aquí de algún modo lo que después se va a conocer como la secuencia Fibonacci, que es una secuencia numérica, matemática. La vemos en el diagrama de la izquierda, que además podríamos reconocer en la naturaleza. Por ejemplo, si tomamos un caracol marino, un nautilus, lo cortamos por la mitad, va a aparecer esta estructura, y que es la representación gráfica, geométrica, podríamos decir,
de esta secuencia numérica de Fibonacci. Si trasladamos esta imagen a la escultura de la derecha, el Doríforo de Polícleto, vamos a ver que también está esta proporción áurea allí presente, esta secuencia Fibonacci, que es una secuencia matemática. Si bien el Doríforo es de época clásica y tiene todos los elementos del clásico, también vemos que esta libertad expresiva, dada por ejemplo en esta estructura de S invertida, de S al revés, que tiene el cuerpo del Doríforo, este movimiento de piernas y de brazos, es mucho más logrado que lo que fue la escultura primitiva del periodo arcaico, que ya vamos a ver, pero aún le falta algún desarrollo técnico, de modo que tiene que recurrir a ciertos subterfugios para darle sustentabilidad a la obra material. Y estos subterfugios son, por ejemplo, ese travesaño que afirma la mano derecha pegado al cuerpo. También vamos a ver, cuando revisemos otra imagen del Doríforo más adelante, que lo que parece un tronco como decorativo también juega un rol estructural para que la composición completa no caiga, no se rompa por su peso. Y vamos a descubrir otro tercer elemento que no tiene ninguna función estética. De hecho, si somos más estrictos, son antiestéticas en alguna medida, pero son necesarias estructuralmente. Volvamos atrás al periodo arcaico, del 800 al 500 a.C., y aquí vamos a ver dos tipos de escultura: la escultura femenina, o coré, corai es cuando son plural, y los kuroi, que se enuncia un poco en la imagen de la derecha. Como podemos ver, esta coré es rígida, no tiene, es como una columna, o un pilar, la parte de abajo casi, porque es más rectangular que circunferencia. Los brazos están totalmente pegados al cuerpo. Aquí hubo una experimentación nueva, porque el brazo de la izquierda, que está a la derecha de su visión, habría estado levantado, pero no queda de él, ya no hay nada. Probablemente fue una pieza adherida o no. Acá alcanzamos a ver de que era una estructura hueca, quizás para que no cayera por el peso, pero aún así esto se rompió. Y no hay un gran detalle, no hay una gran elaboración en la figura, son más bien, es lo suficiente para transmitir la imagen, pero no hay una elaboración más fina de ella, salvo la cabellera, que nos recordaría un poco la inspiración en estas mujeres parisinas de Creta, ¿no? Si vamos al kuros o kuroi, hay algo más de movimiento, probablemente porque no tiene la vestimenta y aparecen la estructura anatómica, las piernas. Hay un enunciado muy leve, muy sencillo de anatomía. Nos recuerda bastante las esculturas egipcias. De hecho, esta forma de presentar el cabello es como la cobertura del pelo que usaban los egipcios, ¿no? Probablemente hubo algún tipo de influencia también, quizás mediada por los cretenses, que también alcanzaron a llegar a Egipto, ¿no? Ya lo habíamos visto en el mapa del Mediterráneo. Pero claramente estas culturas son más rústicas. Muchas veces tenían que ver con una función estructural también. Estaban como columnas o pilares para soportar una estructura arquitectónica. Pero luego también se volvieron un elemento independiente, un monumento, una obra independiente de la arquitectura. Acá vemos otro kuroi, también es de la época arcaica, pero ya a finales de la época arcaica. Estamos llegando al clásico. ¿Por qué lo sabemos? Porque si bien la estructura es la misma, este pie es levemente adelantado, una figura muy recta, mirando hacia adelante, con los brazos pegados al cuerpo, las manos empuñadas, la estructura es muy similar,
pero la factura, la terminación, el detalle anatómico de el torso, las piernas, se empiezan a enunciar la musculatura, no solo el exterior de la piel y la forma o los huesos, sino que la musculatura también. El rostro es más expresivo, probablemente tuvo elementos de color, y la cabellera también está más trabajada, más elaborada. Vemos que hay un avance aquí respecto a la primera etapa del arte arcaico griego. Volvemos al Doríforo de Polícleto y vamos a ver aquí en la parte posterior cómo eso que parecía un elemento decorativo se extiende y se pega a la pierna para sostener la obra. Es más, el pie de la izquierda, que está a la derecha en la imagen de frente, de frontis, y está a la izquierda de la imagen posterior, la espalda de la escultura, vemos que ese pie levantado tiene un soporte en el talón, para que el peso que carga la escultura hacia abajo no dañe esta parte que está representada en puntillas. Todos estos son elementos estructurales incorporados en la obra solamente para garantizar que esta no colapse, que se mantenga en pie. Y obviamente no tienen una función ni compositiva y menos estética. Como dijimos antes, incluso es antiestética. Y ello nos habla de la combinación entre avance y aún carencias que tiene el arte griego clásico, en algunas obras al menos, porque hay otras que no tienen estas limitantes, no tienen esta problemática y están resueltas de mejor forma. Avanzando en otras obras, por ejemplo, que resuelven mucho mejor estas problemáticas y van acrecentando el dominio técnico y expresivo del arte clásico griego, está el clásico Discóbolo de Mirón del 450 a.C., que ya moviliza mucho más toda la estructura, ya no solo son arriesgados igual, pero más leves comparados con estos movimientos de brazos y piernas, sino que aquí hay un brazo que se separa totalmente del cuerpo, unas piernas dobladas con un cuerpo inclinado, o sea, se moviliza todo el cuerpo con una posibilidad expresiva que solo es factible de lograr cuando se ha logrado un gran dominio técnico del trabajo del mármol en este caso. Para poder dotar de cierta solidez estructural, se construye un eje curvo, que es el que va del brazo y el disco hasta el hombro, la parte superior del torso, el otro brazo hasta la rodilla y continúa con la parte inferior de la pierna izquierda hasta el pie. Ahí tenemos un arco estructural. Y este arco estructural es cruzado por otro arco contrario, como una X, que está dado por la cabeza, la parte superior y el torso, y luego la parte superior de la pierna derecha. Esto tendríamos que extenderlo en ambos extremos para generar una línea curva de dimensiones similares a la primera que mencionamos, las dos superpuestas. Sin embargo, como no está extendida esa línea, especialmente la parte inferior, hay que recurrir a un subterfugio y se coloca nuevamente esta especie de tronco en la parte posterior adherido a la pierna izquierda para sostener la escultura. La escultura clásica por excelencia del mundo griego es la Venus de Milo, del 150 al año 100 a.C. Esto es el canon de la escultura. Si bien, aún siendo canon, ya empieza a experimentar y a probar lo que será más propio del arte helenístico, una especie de drama o de teatralidad llevado a la escultura. ¿En qué se manifiesta esto?
especialmente en algo que, miren, aún antes de esta obra, pero dentro del mismo periodo, en el Partenón de Atenas, los frisos de Fidias, una de las características más alabadas de esto es el uso de la tela y el ropaje para generar claroscuros, jugar con luces y sombras y generar un dramatismo producido por estos juegos de luz y sombra. Bueno, lo mismo encontramos en esta Venus casi totalmente desnuda, pero que desde su cadera caen hacia abajo estas vestimentas, que además ablandan, por decirlo de algún modo, el mármol, al dar una sensación más fluida, más blanda también, por los pliegues de la misma tela y el movimiento que tiene ella, enunciando además como una especie de transparencia las formas anatómicas que están bajo la tela. Esta solución que dinamiza, permite especular y de algún modo también agrega algo de drama a la imagen, a la historia, está muy bien lograda. La importancia de esta obra como canon es retomada por Gonzalo Meza, el artista visual chileno, aún vivo, importante exponente del arte que podríamos clasificar como digital. Él trabaja mucho con materias digitales y se plantea también los desafíos de un mundo globalizado y digitalizado. En esta obra, que tiene algunas otras versiones y que él titula Venus sobre campos de hielo, lo que él quiere hacer es cuestionar un canon del arte, pero también proponer un nuevo canon del arte, una nueva forma de hacer arte. Ya veremos cuál es esta cuando volvemos a algo de arte chileno y a Gonzalo Meza, entre otros como Alfredo Yar.